Pues bonito inicio de semana tengan todos ustedes, chulada. Respondió el pueblo, vaya que sepultó al PRIAN. En Sonora el pueblo le dio la espalda a Lili Telles y Mario Flavio Beltrones no alcanzaron su curol de pluri con Lili Telles y Manlio. Manlio es aquel que decía que cuando la reforma lo entrevistaron y que dijo: no, aquí el pueblo no manda, aquí los que mandamos somos nosotros, cuando Peña Nieto. Así el desgraciado, pues ahora se las cobraron bonita. Se le dejaron, no hombre. Pues vámonos con todo, que no se les Gracias, olvida darle presidente. me Buenos gusta, días. su like, Buenos abajo días la a todas y a campanita. todos. Llegó Elías Seguido, el Sistema Informativo de Tabasco échenle Diario, mano, presente. chingada. Señor presidente, retomando el escenario que ocurrió ayer en México, quiero poner de paralelo que también no hubo elecciones en India, en el cual el representante de ese país se religió. En este marco internacional, presidente, me llama la atención mucho, lo platicaba con unos compañeros ayer, que México, derivado de la elección de ayer, se volvió punta de lanza en América del Norte en tener una mujer presidenta, en tener una mujer en la silla más importante del país en materia política. Este hecho con la doctora Sheinbaum lo podemos poner en paralelo con Margaret Thatcher en Reino Unido, con Angela Merkel en Alemania, con Bachelet en Chile, presidente. Entonces, en este tenor, primero preguntarle su opinión con respecto a que México sea punta de lanza en América del Norte, comparándolo puntualmente con Canadá y con Estados Unidos, con los debidos con la debida reserva ante la vicepresidenta Kamala Harris, ¿no? Pero es muy distinto. Preguntarle su opinión que México se vuelva punta de lanza en este tema, presidente, y a la par retomar un poco lo que comentaba de los equipos de transición. ¿Cómo se va a llevar a cabo este proceso entre su gobierno y la doctora Sheinbaum? Si va a haber mesas muy puntuales por gabinete en temas de seguridad, en temas de política, relaciones exteriores, diversos, agricultura, todos estos temas. ¿Cómo se van a llevar a cabo este proceso de transición? Si va a ser en territorio con base en lo que usted comentaba. Y por último, presidente, ahondar en todas estas cualidades que usted ha esgrimido de la doctora Sheinbaum. ¿Cómo considera que sería este nuevo gobierno? Si estas variables de la virtual presidenta electa, como usted la llamó, ¿cómo serían o considera usted que estas serían, habría algunos cambios en materia gubernamental para el sexenio venidero? Gracias. Empiezo por eso último, ¿no? Claro que tienen que haber cambios, o sea, van a haber cambios porque, pues, continúa la transformación, pero tiene que haber cambios, tiene que haber relevo en cargos. Ella es la facultada para tomar todas las decisiones. Yo no voy a influir en nada, en nada. Ella va a elegir a su equipo. No me preguntó ni yo le sugerí lo de Rogelio. Fue una decisión que ella tomó y ella habló con Rogelio y entiendo que Rogelio aceptó y es por un periodo, según entiendo. Y yo lo escuché, que lo dijo en una reunión con empresarios. Y luego Rogelio, que es también muy discreto y al que le tengo mucha confianza, porque es un gran
servidor público, un buen servidor público, extraordinario economista, serio, con mucho prestigio. No es un charlatán neoliberal como los que habían antes y todavía andan por ahí. No. Él es una gente muy profesional. Entonces, pero hasta ahí ella va a decidir. Ahora, desde luego que van a quedar, ¿sí?, cuadros, servidores públicos con mucha experiencia. Cuando llegamos, pues era empezar de cero. Imagínense cómo estaba Hacienda, cómo estaba Comunicaciones, Salud, Educación, etcétera, 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 etcétera. Y a ver, vamos a comenzar a cambiar. Y cuesta trabajo, porque no fue poco tiempo el predominio del modelo neoliberal, fueron 36 años. Y eso caló profundo. El porfiriato, lo repito, fueron 34 años. El neoporfirismo fueron 36 años. Por eso cuesta trabajo arrancarlo de raíz, porque eso es lo que hay que hacer, arrancar de raíz el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Que el gobierno no sea un instrumento al servicio de una minoría rapaz, que el gobierno no sea un comité al servicio de unos cuantos, que el gobierno represente a todos. Una de las cosas que me ha gustado muchísimo, entre otras, en los discursos de Claudia, es que habla de la separación del poder económico y del poder político. Eso es sabio. Esa es una recomendación de una gente del pueblo, de un migrante. Lo he contado ya varias veces, que en San Quintín, después de un acto en campaña, me buscó en la multitud un maestro migrante de Puebla que vive allá en San Quintín y me dijo: vamos a ganar. Pero así como el presidente Juárez separó el poder civil del eclesiástico, porque como establece la Biblia, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, así lo que ahora se requiere es separar el poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, a ricos y pobres, del campo, de la ciudad, de todas las clases sociales, que el gobierno no esté al servicio de un grupo, como era, porque se sentían dueños de México y tenían secuestrado, controlado el poder legislativo, desde luego el judicial y el ejecutivo. Ellos mandaban en todo. Entonces, qué bueno que va a continuar esa separación y es por el bien de todos, de los empresarios, de las clases medias,
Eso es lo que nos conviene a todos los mexicanos. Sobre la reelección, pues cada quien tiene sus puntos de vista y además son circunstancias. Lo de la India, del primer ministro Modi, tiene una explicación. Él está haciendo un buen gobierno, tiene el apoyo de su pueblo. No es fácil gobernar un país de 1.400 millones de habitantes. Y si él tiene el respaldo de la mayoría, pues es el pueblo el que decide si legalmente está permitido la reelección. Puede hacerlo, como ya se llevó a cabo, y así en otros casos. Lo mío es distinto porque no es legal, no se apega a mis principios, soy maderista, creo en el sufragio efectivo y en la no reelección, y además ya hablé de las ventajas. Imagínense que alguien, no igual, porque la lealtad Salinas quería reelegirse. ¿sí? Que vale es la lealtad al proyecto, la identificación con el proyecto. Esa es la verdadera lealtad. La lealtad en lo personal, en política, suele ser un mito. Incluso es hasta abyección. No, la lealtad así en lo personal, yo soy muy leal. No, la lealtad importante es la lealtad al proyecto, la lealtad al pueblo, la lealtad a las instituciones, la lealtad a la patria. Y si nos identificamos en eso, nos identificamos en todo. En todo. Entonces, yo estoy muy contento porque hay esa identificación con Claudia, que tiene que ver con principios, que tiene que ver con ideales. Y eso me da mucha tranquilidad. ¿Y cuál es la otra pregunta? El tema del equipo de transición, si va a haber mesas muy puntuales, si va a ser en territorio cuando derivado. platiquemos nos vamos a poner de acuerdo de cómo vamos a trabajar juntos estos 3 meses y días para llevar a cabo una transición tranquila, sin sobresaltos, ordenada y muy fraterna. Gracias, presidente. Y nada más retomando, yo creo que un tema que todos los compañeros ponderan y que es importante subrayar, lo del plan C. Vemos que hay puntualmente con el esbozo del PREP una mayoría calificada tanto en el Congreso de la Unión como en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores. Usted ha referido mucho, presidente, que en estos 36 años de periodo neoliberal, como usted los llama, se ha reformado muchas veces la Constitución. Hace poco tiempo le comenté que de los 136 artículos en diversos proyectos de reforma hubo poco menos de 500 reformas, que fueron casi 3 veces el número de la Constitución. Presidente, preguntarle, ¿a usted le gustaría, antes de concluir su gobierno, ver reformada la Constitución
o por lo menos ver ya encaminado el tema del plan C, presidente? Es un sueño suyo, sería una meta antes de concluir su gobierno, si va a haber plan C antes del 1 de octubre. Gracias. Lo voy a hablar con Claudia, la virtual presidenta electa. Lo voy a hablar porque presentamos iniciativas que están en el Congreso. A ver, ¿cuáles de esas iniciativas podemos impulsar y que se alcancen a aprobar? A lo mejor, como es muy poco, un mes, ¿sí? Inician los procesos y luego ya el Congreso, que es libre, los diputados, los senadores resuelven. Pero lo voy a hablar con ella, en todo caso. Yo sí pienso que se tiene que abordar el tema de la reforma al Poder Judicial, porque no es posible mantener un Poder Judicial que no esté al servicio del pueblo, de la sociedad, que esté al servicio, como es de dominio público, de una minoría y a veces de la delincuencia, al servicio de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Y tiene que haber un Poder Judicial que represente a los mexicanos, o sea, incorruptible, porque si no, no avanzamos. Pero eso hay que verlo platicarlo con la virtual presidenta electa, ver qué opinión tienen también los legisladores sobre el caso. Yo he buscado otros mecanismos de reforma al Poder Judicial y la verdad no los veo eficaces. Por ejemplo, no se puede pensar en la desaparición del Poder Judicial, ¿sí?, por una reforma constitucional y crear un nuevo Poder Judicial, algo parecido a lo que hizo Zedillo. No estoy de acuerdo con eso. La otra opción es dejarle a los integrantes del Poder Judicial, que ese era mi propósito inicial, el que ellos impulsaran la reforma, pero no tuvimos éxito, no entendieron, siguieron sometidos a los poderes económicos y al poder político. No tuvieron la arrogancia de sentirse libres. Demostraron su vocación de vasallos. Entonces, esa vía, no. Entonces, ¿cuál es la que yo propongo? La elección, que el pueblo elija a los jueces, y a los magistrados y a los ministros.
Y ahí es donde se puede llegar a un acuerdo, se puede matizar sobre los requisitos, pero que al final sea en elecciones libres, directas, en las que el pueblo decida quién debe ser juez, quién debe ser magistrado, quién debe ser ministro. Después de conocer trayectorias y saber quiénes son los candidatos, mujeres y hombres. Y hay gente buena en el Poder Judicial, no todo está podrido. Pero a ver, ¿qué has hecho tú? Por ejemplo, eso podría ser, sí, un distintivo, ¿no?, de lo nuevo, el que cómo van a estar ganando más de lo que se ordena en la Constitución. ¿Cómo van a estar ellos violando la Constitución? Porque aunque le den las vueltas que puedan, eso sin duda es violar la Constitución. Y ellos son los más obligados a vigilar el cumplimiento de la ley de leyes, de la Carta Magna. ¿Cómo van a actuar ellos como abogados leguleyos, sacándole la vuelta, ¿sí?, mediante amparos o una serie de argucias legaloides? Y la vinculación con el poder económico, como el ministro que mantuvo ahí guardado casi un año un expediente, y otros ministros que son como empleados, amigos, entre comillas, de potentados, y todo es puro influyentismo, y no se acuerdan del pueblo. Para el pueblo no hay justicia. Nada más, ¿cuántos presos hay sin sentencia desde hace años? ¿Qué no se establece en la Constitución que la justicia tiene que ser pronta y expedita? ¿Que no valía la pena echar a andar un plan solo con ese propósito? Estamos hablando de miles de presos sin sentencia. Y casos como el que estamos viendo, que aquí se planteó, creo que de los Reyes La Paz, en donde tú lo estás atendiendo, en donde se acusa a alguien de homicidio y resulta de que el fallecido está vivo. Estamos revisando todavía. Lo están revisando, pero Todavía. por eso. Pero a lo que voy, esos casos, ¿ustedes creen que esos casos les importen? ¿Que son de gente humilde, de gente del pueblo? No. Pero si llega alguien y les toca la puerta, un potentado, no.
no lo hacen esperar, ¿no? Y té y café y todo. O sea, como en el Porfiriato, que en la antesala de la oficina, un día que les invite el secretario de Hacienda a que conozcan la oficina del Limantur, aquí, porque es la historia. ¿A quiénes recibía Limantur? Recibía a los del comercio informal de aquel entonces, porque sí había, a los de los tianguis, recibía a los pequeños productores, no, eran los abogados de despachos de las grandes empresas transnacionales. Fíjense que parte de los científicos, casi todos, eran abogados o representantes de las compañías extranjeras. Cuando se lleva a cabo el gran derroche de baldíos, cuando Porfirio Díaz declara casi a todo México tierra nacional, porque contratan a empresas deslindadoras, estaba despoblado el territorio. Entonces las empresas deslindadoras fraccionaban, pero grandes extensiones, hasta 1 millón de hectáreas. Lo que puede tener un estado pequeño ahora. Y en pago a esa empresa deslindadora le correspondía una tercera parte. Y el resto ya se consideraba terreno nacional y se vendía. Pero a precios muy bajos. Y coincidía de que eran empresarios vinculados al porfiriato. Bueno, los abogados que hacían eso, los que representaban a las compañías deslindadoras, pues eran a la vez científicos, defensores del régimen porfirista. Entonces, sí deben de haber ahora pues cambios, ¿no?, en todo sentido, ya eso no se puede permitir. Pero en fin, yo le voy a ofrecer una disculpa al representante del periódico El Mercurio y al de Telemundo. Porque no vamos ya a poder, ya. Es Isa. La primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum, ¿qué tenientes en seguridad, violencia, migración y combate a la corrupción va a heredar la primera Pues mujer? sí, todavía hay problemas, pero ya se sentaron las bases para enfrentar esos grandes y graves problemas nacionales. Ella misma ha venido exponiendo de que en el caso, por ejemplo, de la inseguridad y de la violencia, hay que atender las causas, y en eso coincidimos. Y así en otros temas. Cuidado con su jubilación. No, me gustaría saber. ¿Qué razón? Yo no traigo reloj. Es tardísimo.
A ver. Simplemente me gustaría saber qué es lo que más va a extrañar de menos del poder, de lo que ha sido su sexenio, no sé, las mañaneras quizás, ¿qué va a ser lo que más va a echar de menos del poder? Pues es que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y yo considero que ya cumplí con eso. El poder no es la parafernalia que lo rodea, no son las oficinas, no es el privilegio, entre comillas, de mandar, porque el poder es mandar obedeciendo. Entonces yo ya me siento muy satisfecho. No voy a extrañar nada de eso porque nunca he visto el poder como un privilegio. Además, siempre he pensado que uno debe de proponerse que la justicia se imponga ante el poder. Entonces, ¿qué voy a extrañar? Pues a lo mejor estas pláticas, estas conversaciones circulares con ustedes, pero ya les platiqué que voy a escribir, voy a leer bastante, más que ahora, porque tengo que hacer esa investigación. Y es una disciplina. Y es también ser consecuente, no sentirse insustituible, no caer en el necesariato. O sea, yo soy insustituible, yo soy necesario, porque si no, las cosas no van a marchar bien. Eso siempre lo usan quienes tienen ese afán de mantenerse mucho tiempo en el cargo. Porfirio Díaz, cada 4 años, le hacía el cuento, que llegaban banqueros a decirle: le necesitamos 4 años más. Y ya él decía: lo pensé, y lo más importante es México. Y los inversionistas extranjeros decían: hay confianza en México por usted, le necesitamos. Solo se le ocurrió, porque era campeón en el manejo de la simulación, decir en 1906, en una entrevista con Krellman, un periodista, que le pregunta: oiga, ¿y usted cree? Estamos hablando de 1906, ya llevaba como 28 años
en el poder. Entró en 1876 con un golpe de Estado y con la bandera de la no reelección. Y se quedó 34 años. Y ya cuando llevaba como 28, fue a esa entrevista. Y le dice el periodista, ¿usted cree que el pueblo mexicano ya está preparado para la democracia? Y él contesta, sí. Claro que sí. Y como a la semana, a los 10 días, su periódico favorito, bueno, eran todos, ¿no? Los que no eran favoritos o predilectos tenían que hacer el periodismo como lo hacían los Flores Magón, del otro lado de la frontera, porque aquí se aplicaba para los periodistas la ley fuga. Pero había un periódico que era un fenómeno, porque era el periódico que más le ayudaba a tener el control, a manipular. Se llamaba, fíjese el nombre, El Imparcial. Y a la semana, a los 10 días, empiezan los escritores del Imparcial, todos vinculados al régimen, a decir que era un error, que no se podía ir Porfirio, porque sin él no iba a haber paz, porque él representaba la paz y el progreso. Y también se acuñó la frase de que menos política y más administración. Tenemos que hacer las elecciones porque pues, así lo establece la Constitución, pero pasando las elecciones, vámonos a lo que importa. Y por eso se mantuvo y se mantuvo. Pero el pueblo esclavizado, sometido, sí le tomó la palabra en 1906. Y ya desde antes habían iniciado movimientos opositores. Y poco después, 2 años después, escribe el libro La sucesión presidencial Francisco I. Madero, que es el que convoca a la Revolución Mexicana para derrocar a Porfirio Díaz. Ese es nuestro apóstol de la democracia, porque se triunfa con él, pero lo asesinan, es víctima de un golpe de Estado. Y se queda pendiente su lema de sufragio efectivo, no reelección. Y avanzamos en cuanto a cumplir la no reelección, pero no avanzamos en el sufragio efectivo. Es hasta ahora. Esto no les gusta a nuestros adversarios. Es hasta ahora que iniciamos una auténtica democracia. Porque, ¿qué democracia había antes si ellos controlaban, los oligarcas de México, todos los medios de información? Tenían todo el dinero para hacer guerras sucias, para comprar votos, traficando con la pobreza de la gente. Solo iban a los pueblos cuando había elecciones, cuando necesitaban los votos, para tratar de legitimar el régimen
democrático, entre comillas. Esa era la práctica. De repente, como ya era mucho tiempo, el dominio del PRI en el gobierno, idearon, inventaron, tramaron que era necesaria la alternancia, un término, una palabra que estuvo de moda durante mucho tiempo. Todavía hay algunos que la mencionan. ¿Y qué era la alternancia? Era gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Es dos partidos aparentemente distintos que al final terminaron unidos. Pero cuando los crearon, en la etapa nueva de Salinas de Gortari, era para alternarse el poder a secas, sin cambiar la política económica, porque los dos partidos coinciden con la misma política neoliberal o neoporfirista o de pillaje, como se le quiera llamar. Entonces, hablaron de cambio, engañaron, no mucho tiempo, porque la gente se empezó a dar cuenta que era más de lo mismo, hasta que surge, mejor dicho, hasta que empieza a consolidarse un movimiento que venía de tiempo atrás y que nosotros impulsamos para llevar a esta transformación pacífica. Entonces, ¿qué voy a extrañar? Quizá, eso sí, ¿no? El cariño de la gente, que es recíproco, porque así como hay personas que no me quieren, que les molesta verme y hasta me insultan, y yo he logrado con el tiempo ir superando todo eso, porque también he llegado a la conclusión que cuando se transforma, cuando se lucha por un ideal, tiene uno que estar dispuesto a pagar, entre otras cosas, cuotas de humillación. Pero no es en vano. Entonces, así como hay gente que les molesta mi presencia, así hay gente que me quiere mucho y que yo también los quiero mucho. Y nos abrazamos y nos vamos a seguir abrazando, aunque no nos estemos viendo. Porque sí, no podría yo hacer la excepción de recibir a unos ciudadanos y a otros no. Voy a procurar solo pues recibir a mi familia, a mis hijos. Si ella me busca, sí, porque es mi presidente, va a ser mi presidente, pero yo voy a procurar no molestarla. Bueno, nos vemos. Un momento, ya, cuídense.